Bueno, Quintos es una empresa que nos dedicamos a lo que es el desarrollo de soluciones, ¿sí? De software puntualmente para institutos educativos de todo tipo, por decirlo de alguna manera. Nosotros manejamos distintas verticales, que son software distintos, que de alguna manera abarcamos, ¿sí? Los distintos tipos de niveles educativos, digamos, desde lo que es institutos informales, de educación no formal, como ser academias, por lo general. Eh, lo mismo para lo que tiene que ver con un software para colegios, ¿sí? Y llegando a lo que es al software de educación superior. Bueno, si bien, como te comentaba, tenemos distintos software, ¿sí? Porque son diferentes, nosotros lo que intentamos en cada uno de ellos es darle esta estructura modular que tenga como una visión 360, digamos, ¿no? Como que realmente sea integral para lo que es la gestión. Eh, y todos tienen, de alguna manera, los módulos que va desde lo que es las admisiones, ¿sí? Que comienza con un módulo de CRM, es decir, que eso lo que te permite es que los interesados, vos puedas tener un registro y puedas hacer un seguimiento de las personas interesadas en ingresar a la institución. Después tenemos lo que tiene que ver con lo que son las inscripciones, ¿sí? La gestión académica per se, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver calificaciones, asistencia, los distintos niveles o carreras. Eh, Después lo que es la gestión financiera, ¿sí? Que ahí, bueno, lo que manejamos sobre todo es lo que es la gestión de cobros, ¿sí? Que integramos con distintas plataformas también para eso. Eh, Luego tenemos lo que tiene que ver con el aula virtual, ¿sí? Para lo que tiene que ver con la relación entre el docente y los estudiantes, lo que tiene que ver con la gestión del aula, ¿sí? Después, bueno, depende de cada plataforma, hay otros módulos que son particulares de esa solución, digamos. Bueno, nosotros tenemos distintas alternativas, digamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver el software para colegios, tenemos un desarrollo propio, ¿sí? De lo que tiene que ver con, con el aula virtual, y después sí lo que nosotros trabajamos es integrar con otras plataformas, por ejemplo, Moodle, ¿sí? Que Moodle, sobre todo lo que tiene que ver con educación superior, está muy bien instalada. Y bueno, lo que nosotros hacemos es integrarlo, ¿sí? De esa manera para que vos puedas hacer toda la gestión, digamos, desde quintos, ¿sí? Y que eso, bueno, esté integrado con Moodle desde lo que tiene que ver el alta de estudiantes, el alta de cursos. Hay un ida y vuelta de información entre ambas plataformas, lo que te simplifica mucho la gestión, ¿no? De no hacerlo manualmente y demás, como ocurre en estas LMS, ¿sí? Bueno, ahí voy a comenzar por lo que tiene que ver con el trabajo, con el de día a día, ¿no? Vamos a comenzar por ese lado, en lo que tiene que ver con el trabajo ya sea de secretaría académica, de lo que es la administración, ¿no? De la cantidad de tiempo en que una solución te ahorra, por decirlo de alguna manera, te simplifica, y el margen de error, ¿sí? Donde vos tenés todo automatizado, también el margen de error se disminuye, y la gente, el equipo de trabajo puede estar más orientado a aportar valor desde otro lado, ¿sí? Eso en la diaria, digamos, ¿no? Y después es vital para lo que es la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Una plataforma que te brinda toda esta visión integral, ¿sí? Este 360, por supuesto te muestra números a nivel macro, te muestra estadísticas. Entonces, por decirte, estadísticas de CRM, de inscripciones, ¿no? No solamente vas a ver o podés ver una situación actual, ¿sí? De cómo vienen tus inscripciones, sino también poder monitorear y tomar alguna decisión de los que no fueron inscritos, por ejemplo, ¿sí? Los motivos del por qué no. Si hay motivos
de oferta académica, hablando puntualmente, por ejemplo, de lo que es educación superior, ¿no? Si no convence la oferta académica, si hay motivos económicos, ¿sí? Eso también extrapolalo a estadísticas de deserción, de alumnos que son tuyos, ¿sí? Entonces decir, bueno, quiero tener un monitoreo de las bajas, detectar lo que son las alertas tempranas, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con ese nivel de estadístico, bueno, por supuesto, lo tenés en una plataforma, ¿sí? Y podés tomar decisiones al respecto, ¿sí? Eso, y bueno, tanto lo que tiene que ver con morosidad, lo que tiene que ver con, bueno, cuestiones académicas, ¿sí? En sí, digamos, ¿no? Estadísticas bueno, lógicamente de promedios, de performance. Por ejemplo, nosotros en lo que es educación superior, trabajamos un módulo en el cual la plataforma te sugiere, ¿sí?, qué otras carreras vos podrías hacer, porque cuál es tu grado de avance en otra carrera como alumno. Entonces, vos como alumno estás haciendo una carrera, ¿sí?, y sabés cuánto tenés de cobertura para graduarte, por ejemplo, en otra carrera, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones, obviamente, lo que más provecho lo saca es la institución, pero sí la idea es aportar valor para toda la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es muy bueno tener un software de este tipo. Vos tenés, por ejemplo, un instituto superior donde va a tener distintos planes, o sea, toda su oferta formativa, ¿sí? Entonces, vos ahí lo que vas a tener rápidamente es que un alumno, por ejemplo, va a ir teniendo tantas materias, por ejemplo, aprobadas de un plan de estudio, que hay materias que son, digamos, que se comparten con otras carreras o que son equivalentes. Entonces, todo lo que tiene que ver, por un lado, con la gestión de equivalencias, eso también, por otro lado, te da la posibilidad de poder ver y después vos ofrecer también, ¿no?, desde una acción de venta, por decirlo de alguna manera, otras carreras a esos alumnos o incluso cursos cortos, ¿sí? Porque en un instituto de educación superior no solamente se hacen las carreras, sino la mayoría ofrece cursos cortos. Entonces vos ahí ya podés tener esa información, la tenés muy a mano como directivo, digamos, ¿no? Mira, yo creo que lo que es el uso de la tecnología en la educación está madurando. Lógicamente, como en muchos aspectos, a partir del 2020, creo que eso hizo madurar de golpe en muchos aspectos lo que tiene que ver en la incorporación de tecnología en institutos educativos, sobre todo de lo que tiene que ver con software, no solamente con la parte de hard. Eh, yo lo veo en constante crecimiento, digamos. Creo que en Argentina ya se comenzó a naturalizar, ¿sí?, de menor a mayor lo que tiene que ver el uso de este tipo de herramientas. Como te digo, primero comenzó con lo que tiene que ver con aula virtual, ¿no? Es decir, esa necesidad de construir el vínculo a distancia entre el docente y el estudiante. Y eso se fue extrapolando a lo que tiene que ver con el resto de la gestión, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la gestión educativa. Y eso nosotros lo vemos a la diaria cuando conocen nuestra plataforma, cuando las mostramos y vemos, digamos, la sorpresa, por decirlo de alguna manera, de personas o institutos que nunca tuvieron una plataforma. Bueno, o sea, se sorprenden de cómo agilizaría ese trabajo. Entonces, yo creo que de alguna manera, entre todos los que estamos trabajando en esto, no solamente Quintos, digamos, sino el resto de las empresas, estamos dando a conocer, ¿sí?, y se está tomando noción de de la potencia que da tener un software de este tipo. Así que yo lo veo en crecimiento constante, constante. Eh, a ver, creo que estamos parados en el medio, por decirte, ¿no? Creo que Latinoamérica es un mercado muy grande, ¿sí?, por decirlo, y depende el país en el cual nos situemos, ahí está más, digamos,
evolucionados en el sentido donde se hace más uso, ¿sí? De este tipo de soluciones que otros, ¿sí? Después lo que tiene que ver con Europa, creo que está muchísimo más naturalizado, ¿sí? Muchísimo más naturalizado lo que es el uso de este tipo de plataformas, sobre todo bueno, en lo que es colegios, es muy fuerte. Pero creo que nosotros, digamos, no, estamos en buen camino. Estamos en buen camino. Es un país muy grande, donde, bueno, no solamente depende de la intención de adquirir una plataforma, un software, hay cuestiones de infraestructura también, ¿sí? Hay cuestiones de infraestructura que limitan a veces el acceso eh, por ahí a hardware, a soluciones, sobre todo como que tienen que ver, digamos, con lo que es un acceso web, ¿sí? Donde se requiere de una conexión a internet y demás. Creo que ese también es un desafío eh, a superar, ¿sí? Lo que tiene que ver con la infraestructura de nuestro país. Pero creo que estamos en el medio en ese aspecto. Nosotros sí medimos lo que tiene que ver con usabilidad. Lógicamente hay distintos ratios, por decirlo de alguna manera, porque de acuerdo a la solución que vos estés encarando, son perfiles y roles distintos, ¿sí? Eh, Te voy a hablar de lo que es nivel superior, por ejemplo, ¿no? Vos ahí tenés los tres roles muy marcados, que es lo que tiene que ver con directivos, ¿sí? O secretaría, es decir, personal del instituto, el staff docente y los estudiantes, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido, eso sí va evolucionando desde el momento que incorporas una herramienta, porque bueno, primero lo que te comentaba, todo lo que te da una herramienta a visión, no solamente académica o de comunicación, que eso fue una de las cosas que no dije al principio, un módulo de comunicación, pero ya eso desde ya que lo tenemos, eh, sino desde lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Para que eso funcione y se saque, digamos, provecho, lógicamente, tanto el staff docente como los estudiantes también lo comienzan a utilizar. Los docentes desde lo que tiene que ver con la carga de información en el sistema, la comunicación misma, noticias y ese tipo de cuestiones. Y los estudiantes, por ejemplo, inscribiéndose en mesas de examen, inscribiéndose en materias, rematriculándose de un año a otro. Entonces ahí es donde comienza a tomar sentido el uso de una plataforma, donde vos, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando estoy hablando en estos espacios, cuando vos descentralizás el trabajo de secretaría y de repente el estudiante es quien se autogestiona la inscripción, ¿sí? Ahí es donde todo empieza a cobrar sentido, ¿no? Entonces, donde obviamente un poco lo que te decía antes, lo que tiene que ver con el margen de error, donde el sistema mismo controla lo que tiene que ver con la correlatividad, si cumple o no cumple, si el sistema mismo controla si un estudiante está con la documentación entregada al día, que es algo muy importante en lo que es institutos de nivel superior, si está al día con las cuotas o no. Entonces, eso créeme que hoy es un trabajo que cuando no se tiene una plataforma, se hace manualmente y por supuesto como todo trabajo manual muchas veces trae algún error y ni hablar del tiempo que se gasta, porque la verdad que es un tiempo gastado en eso. Entonces cuando vos ya lo convertís en que eso se autogestione, que el sistema es Excel que controla y demás, ganás por todos lados. Entonces, volviendo y respondiendo concretamente a la pregunta, la usabilidad crece constantemente. Mira, el soporte, a ver, uno de mis roles, digamos, dentro de Quintos no solamente es ser gerente comercial, sino de experiencia del cliente, digamos, ¿no? Es un poco el rol que hoy estoy cumpliendo y justamente eh, existe ese rol por la importancia que es para nosotros ese acompañamiento, digamos. Nosotros desde ya, que tenemos un equipo de soporte, es un equipo de soporte que está especializado en cada vertical, ¿sí? Digamos, porque no son los mismos los problemas de un instituto a nivel superior que de un colegio, partiendo que son software distintos, así como te comentaba. Eh,
nosotros el soporte, por decirlo de alguna manera, o el asesoramiento, lo damos desde la demo. Digamos, esa es la realidad, porque ya desde la demo es donde vos comenzás a conocer al instituto, el vendedor releva, entonces ya desde ahí mismo se va construyendo un vínculo de asesoramiento que, independientemente de si prospera o no el proyecto, ya existe, ya se da naturalmente, ¿sí? Después, a partir de ahí, lógicamente hay un proceso de implementación en donde, bueno, ahí se dan las capacitaciones, ahí también, lógicamente, surge un asesoramiento. Y luego, una vez terminado lo que es la implementación, con ya el producto andando, ahí es donde empieza, digamos, el equipo de soporte, pero nosotros desde ya, desde lo que tiene que ver el inicio y durante todo el primer ciclo lectivo es donde se hace un acompañamiento más exhaustivo, por una cuestión de que el instituto, esto en cualquiera de los productos, el instituto vive la primera vez de muchas cosas, ¿no? Ya sea que incorpore el producto a principio del ciclo lectivo o a mitad del ciclo lectivo, pues también puede pasar, ¿no? Donde a veces se incorpora donde ya se comienza con la inscripción para el año siguiente y para eso se usa la plataforma. Y ya a partir de ahí se hace un seguimiento mucho más exhaustivo y bueno, el equipo de soporte por supuesto, ¿no? Nosotros trabajamos con guías que las tenemos todo el tiempo actualizadas para que bueno, los usuarios tengan una respuesta inmediata a un problema o una duda más que un problema que puedan llegar a tener. Después por supuesto tenemos, ¿no? El equipo, son distintos niveles en lo que tiene que ver soporte, cuando ya hay uno más técnico, otro más de asesoramiento, depende cómo escala, pero desde ya tenemos un equipo de soporte. Para hacernos llegar la consulta, ¿sí? Te diría que visiten nuestra web, que es www.quintos.com. Ahí, lógicamente, está el formulario de contacto, donde bueno, son algunos campos donde nosotros necesitamos información. Y bueno, y ahí, lógicamente, nos llega la consulta y un asesor se pone en contacto brevemente para bueno, ir conociendo la necesidad y después ir programando una demo. Bueno, nosotros mayormente estamos acá en Argentina, digamos, somos una empresa nativa de Argentina. Sí tenemos presencia en Uruguay, tenemos presencia en Chile, tenemos presencia en España. Y bueno, la idea, por supuesto, es seguir desembarcando en distintos países de habla hispana, ¿sí? Por sobre todo. Bueno, a ver, yo creo que el mensaje que puedo dar es que se animen, digamos, a investigar, al menos en el tema, si aún no adquirieron una plataforma de este tipo, que se animen, que apuesten por la transformación digital, que trae muchos beneficios y que de todas formas, si aún creen que no es el momento por distintas cuestiones, ya sea por una cuestión económica, por una cuestión de personal, por una cuestión de momento en sí, que al menos sí se tomen un tiempo para conocernos, en ese caso, ¿sí? Para conocer la plataforma, para poder materializar cuáles son los beneficios que podrían obtener, digamos. Y desde nuestro lado somos una empresa que se compromete con el futuro de cada una de las instituciones que confían en nosotros.